Muy buenas alumnos, mi nombre es Israel Díaz y empezamos con la tercera clase. Propiedades sobre límites. Ya habíamos hablado de que f es una función compleja y también habíamos hablado sobre la definición de lo que era el límite. Ahora vamos a hacer las propiedades sobre límites. Si tengo una función f que tiene límite, cuando z tiene z0, si su límite vale a, y en este mismo punto tenemos que otra función también compleja, que tiene, en este mismo punto también tiene límite, en este caso sería b, entonces cuando yo sumo o resto esas funciones complejas, esta suma o diferencia también tiene límite, y el límite se calcula como a, en este caso, más menos b, según sea el caso. Si es más, aquí va más, y si es menos, aquí va menos. Lo mismo sucede para el producto de las funciones, ¿sí? Si tengo la función f y g, el producto de las funciones también tiene límite y el límite es igual al producto, a por b. Ahora, si esta función, si este valor es diferente de 0, entonces cuando quiero calcular el límite del cociente, el límite del cociente también es cociente de límites, a sobre b, solo cuando este b es diferente de 0, por lo mismo que va a ir en el denominador. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente definición. Así como podemos calcular los límites de forma normal, también podemos hablar de los que son los límites en el infinito. O sea, decimos que el límite de f de z, cuando z tiene infinito, es a, por definición es si para todo m mayor que 0, va a existir un m mayor que 0, tal que si z en módulo mayor que m, implica que f de z menos a va a ser menor que e. En este caso decimos límite cuando z tiene infinito. O lo contrario, el límite de f de z, cuando z tiende a z0 es igual a infinito, esto se le llama límites infinitos. Y sería que si para todo n mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que z menos z0, el módulo mayor que 0 y menor que delta, esto implica que f de z va a ser mayor que este n. ¿Sí? Acá nota, ¿no? El infinito en el plano complejo, el infinito no es un número complejo, el infinito simplemente es como una cota de los complejos, así como los reales tienen, digamos así, cuando no está acotado se dice que va hasta el infinito, o hacia el menos infinito, en los complejos simplemente vamos a decir infinito, el infinito en los complejos. El infinito con los complejos es la misma idea de los reales, en este caso se dice que tiene un módulo muy grande. ¿Sí? O sea, acá no existe más infinito menos infinito, simplemente va a existir el infinito para denotar al complejo que tiene un módulo muy grande. Y eso es lo que estamos viendo acá. Por ejemplo, z que tiene infinito, estamos pensando aquí que este z tiene un módulo muy grande, por eso colocamos z, módulo de z mayor que n. O en este caso, cuando decimos que el límite de f de z es infinito, es porque el f de z tiene un módulo muy grande, o sea, mayor que n en este caso. Bueno, aquí para visualizarlo mejor vamos a hacer los siguientes ejemplos. A ver, empezamos. El límite de z que tiene al número imaginario de 1 sobre z cuadrado más 1. Bueno, aquí sí, la idea es hacer esto aquí. Si z tiene la unidad imaginaria, acá sería reemplazando 1 sobre el imaginario al cuadrado más 1. Imaginario al cuadrado vale menos 1. Si tú le sumas 1, aquí sería 0. Y el 1 sobre 0 sería infinito. O sea que este límite es un límite infinito, como en este caso de aquí. Ahora, si queremos otro tipo de caso, límite de z que tiene infinito, 2z sobre z más 1, pues aquí, este z vamos a pasar a dividir en el numerador como en el denominador. O sea, aquí te va a quedar 2. ¿Por qué 2? Porque estamos, digamos, multiplicando por 1 sobre z. Se va a cancelar este de aquí. Ahora abajo también multiplicamos por 1 sobre z. Entonces este z te va a quedar como un 1 y esto te va a quedar como un 1 sobre z. Estamos viendo. Ahora, si tú dices z que tiene infinito, acá te queda 2 sobre 1 más 1 sobre infinito. El 1 sobre infinito es un 0. Por tanto, todo este límite sería 2. Entonces, como ven en estos ejemplos, tú vas a trabajar los límites complejos, ¿sí? Los límites complejos como si fuera el caso de los números reales. ¿Sí? Es muy parecido en el cálculo. ¿Sí?
pero a la hora de enunciar las definiciones, la definición formal, ahí sí hay unas variaciones. Pero en el momento del cálculo es lo mismo. Ahora, definición. Decimos que f de z, ¿sí?, es continua, ¿sí?, continua en z igual a z0. Si f de z0, en primer lugar, tiene que estar definida. Y el límite de f de z cuando z tiende a z0 tiene que coincidir con ese mismo valor, con el valor de f de z0. Eso es la definición de que f de z sea continua en z igual a z0. Ahora, decimos que f es continua en una región R, ¿sí?, en una región R, las regiones que ya estudiamos en la clase pasada, si es continua en cada punto de esa región, ¿sí?, en cada punto z0 de esa región. Entonces, esto viene a ser la definición de continua, y vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos piden demostrar que la función argumento, ¿sí?, argumento principal, si esta es la notación para argumento principal, es discontinuo en z igual a 1. Entonces, ¿cómo demostramos esto de la discontinuidad en z igual a 1? Bueno, a empezar, el z1 es el punto 1, 0, ¿sí?, el punto 1, 0. ¿Y quién es el punto 1, 0? Es el puntito que está aquí. ¿Sí? Este es el puntito 1, 0. 1 ponemos, ¿sí?, por el eje real. Entonces, ese viene a ser el punto Z. Ya, ahora vamos a recordar un poco de qué se trataba esto del argumento principal. El argumento principal, ¿sí?, a ver cómo era, Z igual a R a la R, ¿cómo es? Si de teta, donde el argumento principal coincide con el teta. Y este teta tiene que ser, escucha, mayor o igual que 0, pero menor que 2pi. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Mayor o igual que 0, menor que 2pi. Entonces, en este caso, podemos decir que el argumento de 1, el argumento del complejo 1, ¿sí?, z igual a 1, ¿sí?, el argumento de 1 viene a ser igual a 0. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el 1 es igual a ¿quién? Es igual al cis de ¿quién? Del 0, ¿cierto? El 1 es igual al cis del 0. Por eso que el argumento de 1 vale 0. Y todo interesante, ¿sí? Argumento de 1 vale 0. Ahora quiero hacer otra cosita. Vamos a ver otra cosita. Vamos a colocar aquí un Z, a ver, vamos a hacer una especie de tabla, ¿sí? Una tabla de valores. Una tabla de valores para Z. Se entienda bien esto, ¿sí? Acá ponemos argumento principal de Z. A ver, la idea es la siguiente. A ver, para Z igual a 1 ya tenemos que vale 0, ¿sí? Ahora, si vamos avanzando así de a poquitos, el argumento de menos 1, ¿sí?, ¿cómo calculamos? ¿Dónde está el menos 1? No está aquí. Menos 1. Y aquí el argumento, ¿sí?, fíjate, si lo vemos como ángulo, aquí el ángulo es 0, y cuando llegamos aquí, el ángulo es pi. Lo ponemos ahí, el pi. Luego, si seguimos avanzando aquí, este punto, ¿cómo se llama este punto? Bueno, este punto sería también un menos 1, ¿sí? Pero este punto de aquí es el punto, a ver, este sería la menos imaginario, ¿sí? Este sería imaginario, acá sería menos imaginario, ¿sí? Entonces, en el menos imaginario acá el ángulo sería 3 pi medios, ¿sí? Acá el argumento sería 3 pi medios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí?
Aquí lo que estamos haciendo es ir más o menos así. Vamos a trazar una línea. Estamos haciendo esto. Y la idea sería llegar hasta acá. ¿Sí? En este sentido antihorario. Entonces, estamos aquí, primer punto. 1, el argumento es 0. El menos 1, el argumento es pi. En el punto menos unidad imaginaria, ¿sí? el argumento vale 3 pi medios. Si seguimos aumentando, vamos a colocar acá, por ejemplo, un punto. Vamos a colocar un punto A. Acá vamos a colocar un punto. Bueno, vamos a dar el índice, ya un A1, un A2, así un A3. Y acá vamos a colocar, ¿no? Un A1, un A2, un A3. ¿Qué significa esto de aquí? Y aquí sería simplemente puntos suspensivos. Entonces, el ángulo aquí está 0, pi medios, 3 pi medios, y puedo yo seguir aumentando tal que el ángulo, por ejemplo, acá sea entre 3 pi medios y 2 pi. A ver, la semisuma, vamos a colocarla así, sería un 7 pi cuartos. Luego de un 7 pi cuartos tendríamos un 15 pi octavos, ¿sí? Y así sucesivamente. Ya la 3 ya no lo colocamos, simplemente vamos a colocar aquí un A sub n, ¿sí? Puntos suspensivos, un A sub n. Entonces, aquí, de esta forma, ¿sí? O sea, si aplicamos el límite de esta forma antihoraria, en este sentido, antes de llegar a 1, entonces el ángulo siempre, cada vez se hace más cerca de este valor, que sería el valor de 2pi. O sea, acá tenemos que el argumento de z, ¿sí? Tiende, vamos a colocar tiende a 2pi, ¿sí? Tiende a 2pi. Entonces, decir eso tenemos lo siguiente. Tenemos que el límite, ¿sí? El límite del argumento de z, por este camino, ¿sí? Por esta línea, ¿sí? Esta línea vamos a colocarle una línea L, pues, ¿no? En esta línea L, el límite, acá ponemos z, que tiende a 1, pero por la línea L, ¿sí? Por la línea L, esto aquí sería igual a 2pi. ¿Pero qué sucede? Que este 2pi es diferente de 0. ¿Quién es 0? 0 es el argumento de 1, que es el punto donde queríamos llegar. Al ser 2pi diferente de 0, entonces podemos decir que no existe límite, porque serían en este caso dos límites diferentes, ¿sí? Al ser dos límites diferentes, entonces podemos decir que no existe límite. Como no existe ese límite, entonces la función no es continua, en z igual a 1, ¿sí? O sea, la idea geométrica acá simplemente decir que aquí el argumento vale 0, pero si me doy una vuelta y regreso por la espalda, ¿sí? Regreso por la espalda, ya el argumento no está cerca de 0, sino el argumento está cerca de 2pi, ¿sí? Entonces esta sería la idea. Bueno, ahora luego de ese ejemplo vamos a seguir haciendo mencionar algunas propiedades de las funciones continuas. Por ejemplo, si tenemos dos funciones que son continuas en z igual a z0, vale que la suma o diferencia y el producto también van a ser continuas en z igual a z0. Ahora, en el caso de que g de z0 sea diferente de 0, o sea, sea no nulo, entonces podemos decir que el cociente también va a ser continua en z igual a z0. Esto se parece mucho a las funciones reales, ¿sí? Se parece mucho a las funciones reales. Lo mismo a ver en este caso cuando tenemos composición de funciones. Si f es continua en z igual a z0 y g es continua en... Acá vamos a colocar omega 0 igual a f de z0. Entonces, la composición, ¿sí? La composición va a ser continua en z igual a z0. O sea, donde la función f está definida, en z igual a z0. El g es continua en omega 0 igual a f de z0. Bueno, ese sería para la composición. Y según lo que habíamos dicho la clase pasada, una función la puedes descomponer como una parte real y una parte imaginaria. Solo que, como este tiene una forma binómica, x más unidad imaginaria por y, entonces acá el x, y sería las variables para estas funciones. O sea, esta función decimos que es continua en z igual a z0, si y solo si estas dos funciones que tenemos,
U y V son continuas en Z0, ¿sí? O sea, en el par ordenado X0, Y0. Y son continuas en este par ordenado X0, Y0, entonces esta función también sería continua. Eso significa el sí, solo sí. Ambas funciones deben de ser continuas. Bueno, y todo esto sería la parte de límites y continuidad, que es la subsección 4. Ahora, una parte importante, ¿sí?, de este curso es definir bien lo que es una función analítica, ¿sí? Función analítica. Para poder definir lo que es función analítica, primero vamos a definir lo que es la derivada de una función compleja. En sí, la primera parte del curso es hacer un estudio de las funciones analíticas. ¿De qué trata? ¿Sí? ¿De qué trata una función analítica? Bien, vamos a definir la derivada de una función. La derivada de una función compleja, o sea, f' en z0, de f en z0, sí, así se lee, está dado por el límite de z que tiende a z0, de f de z menos f de z0 dividido entre z menos z0. Aquí cabe indicar que este cociente es posible porque los complejos pueden dividirse. Ya lo hemos dicho en la primera clase, que los complejos pueden dividirse sin problema alguno. No ocurre lo mismo con los pares ordenados. Los pares ordenados no se pueden dividir en general. Pero los pares ordenados de números complejos sí se pueden dividir. Y como ya sabemos que se pueden dividir, entonces esta expresión tiene sentido. Y como tiene esta expresión sentido, también tiene sentido hablar de un límite de esta expresión. Entonces ya podemos definir la derivada de f en z0, o sea, de una función compleja, por este límite. La definición, ¿sí?, la forma como está escrita es la misma que en los números reales, solamente que estamos cambiando el x de los números reales por el z de los números complejos. Ya hemos dicho que el cociente, en el caso de los complejos, tiene sentido. Entonces, y al igual que los números reales, para poder definir una derivada, ¿sí?, es necesario que f de z esté definida no solo en z0, sino tiene que estar definida en un entorno de z0, que es lo mismo decir que el z0 es un punto interior a S, que es el dominio de f. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a enunciar algunas propiedades. Si fijé, son funciones con derivadas en z0, entonces la suma o la diferencia también va a ser derivable en z0. Y el valor de esa derivada, o sea, esta prima que ves aquí, se va a descomponer. En el caso de la suma, se descompone como suma, y en el caso de la diferencia, vamos a colocar, se descompone como la diferencia, ¿sí? O sea, f' de z0 más menos y' de z0. Ahora, si esta función lo vamos a multiplicar por un alfa cualquiera, ¿sí?, cuando ponemos prima aquí de z0, este alfa, que en este caso sería una constante, sale a multiplicar, ¿sí? Ahora, esto se cumple para cualquier alfa que sea un número complejo. O sea, aquí las constantes en números complejos obviamente tienen que ser números complejos. O sea, eso ocurre para cualquier alfa que sea constante. En este caso, cualquier número complejo. Ahora, para ver el producto también es muy similar al caso de los números reales. Si tengo la derivada del producto en un punto es primera derivada aquí del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Recuerda, así es como una cosa muy en el español, ¿sí? Derivada del producto es derivada del primero por el segundo más el primero por derivada del segundo, ¿sí? Así te vas a recordar. Ahora, en el caso del cociente, la situación cambia, porque este más ahora se convierte en menos y aparece un valor en el denominador. F' por g de z0 menos f por g' de z0 dividido entre g de z0 al cuadrado. No te olvides nunca de este cuadrado. Entonces, esta sería la fórmula para el cociente. Ahora, es obvio que esto aquí solamente es válido cuando el g de z0 tiene que ser no nulo, pues, ¿no? Tiene que ser no nulo, o sea, diferentes. Ahora, así como tenemos estas propiedades, también las propiedades, como les dije, todas las propiedades de las funciones reales van a tener un análogo en los números complejos. Por ejemplo, la de la cadena. Si f es derivable en z0 y g es derivable en omega 0 igual a f de z0, vale que g de f derivada en z0 es igual a
G' en W0, omega 0, por F' de Z0. ¿Sí? Esta sería la vela cadena. Ahora, como ya hemos hablado algo de las derivadas, vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿sí? Algunos ejemplitos. Por ejemplo, a ver, si tengo la función f igual a z a la n, ¿cómo se calcula aquí la derivada? ¿Cómo se calcula aquí la derivada? Si fueran números reales, ¿cómo se calcula la derivada de la potencia enésima? Cuando calcula la derivada de la potencia enésima, la derivada de z a la n es el exponente sale a multiplicar n, el z sigue igual y este mismo exponente se disminuye en una unidad, ¿sí? En 1. Y esta sería la derivada. Entonces, si f de z vale z a la n, la primera derivada sería n por z a la n menos 1. Este es para... O sea, esta función tiene esta derivada en cualquier punto z. O sea, esto ya es una fórmula. Con esto podríamos decir entonces que todos los polinomios son derivables, ¿sí? Vamos a colocar aquí chiquito. Todos los polinomios en z tienen derivada. Derivada. ¿Sí? Esa sería como una conclusión de esto aquí. Ahora, si les pregunto, si f de z vale z conjugado, ¿cuánto vale aquí la derivada de z, de la función? ¿Cuánto vale la derivada de la función? A ver. Bueno, aquí si queremos calcular la derivada de la función, lo único que tenemos que hacer es calcular el límite, ¿sí? Vamos a ver. Calcular el límite. Aquí, a ver, ¿cómo era la derivada? Z que tiende a Z0. Este Z menos Z0 lo podemos colocar como un H. O sea, podemos colocar como un H que tiende a 0. Pues aquí abajo sería un H. Y arriba sería Z más H. Derivada menos Z derivada. Aquí. Aquí vamos a colocar simplemente que este es el límite. Z más H, perdón, conjugada menos Z conjugada sería aquí H conjugada sobre H, cuando H tiende a 0. Cuando tenemos esto aquí, entonces este es un límite que ya nos hemos preguntado en la clase anterior sobre este límite. Ya hemos dicho que este límite no existe. Por tanto, esto de aquí no existe. ¿Quién no existe? No existe la derivada, ¿sí? Esta derivada no existe en el caso de ser este f de z. Ahora, vamos a preguntarnos otras cosas, ¿sí? Otras cosas. Por ejemplo, a ver, aunque esto va a quedar más que todo como ejercicio, en realidad. Vamos a colocar otro f de z. En este caso vamos a colocar el módulo de z, de z. En z igual a 0. A ver, ¿cuánto vale f' en 0? A ver, si tengo f de z, módulo de z, se podrá calcular la derivada en 0. Y si tenemos otro caso, g de z igual a el módulo de z al cuadrado, ¿será posible calcular la derivada en 0? A ver, si tengo el módulo de z, ¿cómo calculo yo la derivada del módulo en el punto z igual a 0? ¿Cómo es que calculo? Porque aquí para el conjugado, ya hemos dicho que la derivada nunca existe. Pero una cosa es el conjugado y otra cosa es el módulo. En el caso del módulo, ¿cómo es que calculo esto de aquí y cómo es que calculo esto de aquí? Bueno, ya esto va a quedar como ejercicio, pero les voy a decir la respuesta. En este caso aquí, sí, en este caso de aquí, el g' de 0 es igual a 0. ¿Sí? En ese caso es igual a 0. Pero en este caso, f' de 0, cuando es solamente el módulo, aquí decimos que este valor no existe. O sea, mejor dicho, esta función no es derivada en z igual a 0. Sin embargo, la función g de z con el módulo es al cuadrado, ahí sí es derivable en z igual a 0. Ahora nos preguntamos, bien, cuando tenemos z, una función en z siempre va a ser derivable, por ejemplo los polinomios, ¿sí? Y cuando es z conjugado, no es derivable, ¿sí? Dado que este límite no existe. ¿Está bien?
Y con el módulo al cuadrado, en algunos casos es derivable, en algunos casos no es derivable. Entonces, si nos preguntamos cuándo es que va a ser derivable o cuándo es que no va a ser derivable, entonces este sería el motivo, sería la motivación del estudio de estas funciones, ¿sí? Saber cómo es que van a ser derivables, cuándo y cuándo no. Porque en general, también les voy diciendo que esta función, el g' de 0, sí existe. Pero esta no va a tener derivada en cualquier punto, o sea, el g' de z0 solo existe cuando z0 es igual a 0. O sea, solo en el punto nulo esta derivada existe, porque después esta función no tiene derivada. Solo en este punto tiene derivada. Más esta función nunca tiene derivada, no existe ni en 0 ni en ningún lugar. O sea, esta función no existe nunca, vamos a poner. No existe aquí, pero el f' en z0, acá podemos decir nunca existe. O sea, para la función módulo me refiero, sí, para la función módulo. En cambio, el módulo cuadrado existe en el punto z0 y solo en z0 igual a 0. Solo ahí existe. Ahora vamos a hacer una última definición. Decimos que f de z es analítica en algún dominio D si f de z es derivable en todos los puntos de ese dominio, ¿sí? Ahora, vamos a bajar un poco más la definición. Si f de z, vamos a decir que es analítica en un punto z0, si es analítica en algún entorno de z0. Y además vamos a decir que f de z es una función entera. Estas funciones son muy importantes, vamos a estudiar las funciones enteras más adelante. Si f de z es una función entera, si es analítica en todo el plano complejo. Ejemplo de funciones enteras serían las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, ¿sí? Funciones que también los vemos en los números reales. Ahora vamos a definirlas de una forma adecuada en la siguiente clase. Sin embargo, aquí cabe resaltar que una función sea derivable en z0 no significa que sea analítica en z0, no es lo mismo, ¿ah? ¿Por qué? Porque para ser analítica en z0 tiene que ser derivable. Tiene que ser derivable. Acá dice es analítica en algún entorno de z0, pero aquí la definición que sea analítica en un dominio es que es derivable en todos los puntos de ese dominio. O sea, decir que f de z es analítica en z0 significa que es derivable en todo un disco, o sea, en todos los puntos de ese disco, de un disco centrado en z0. O sea, mientras acá solamente me piden este límite, para que sea analítica tiene que existir este límite en todos los puntos del disco. O sea, un entorno de z0. Eso significa que una función es analítica. O sea, es una definición un poco que exige más que lo que es derivable, ¿sí? Bueno, esta sería toda la clase de hoy. Y vamos a continuar ya con la siguiente clase. Sobre todo colocando algunos ejemplos de funciones enteras y algo más importante inclusive. Porque primero lo que vamos a hacer en la siguiente clase es preguntarnos cuándo es que estas funciones son derivables y cuándo no. Entonces vamos a tratar de conseguir algunas condiciones para poder saber si van a ser derivables o si no van a ser derivables. Porque estos ejemplos quedan ahí, pero siempre queremos aprender un poco más, saber más sobre esto. Entonces ya para la siguiente clase vamos a hablar de las ecuaciones de Cauchy y Riemann y sobre las funciones enteras. Sí, es que da el tiempo. Si no, hablamos de las funciones enteras para la siguiente clase todavía. Eso es todo.